Listos para otra inmersión profunda. ¡Listísimo! Vámonos de lleno al mundo de lo prohibido, de lo controvertido. Exacto. Hoy en Del Libro Micrófono nos adentramos en un texto que, digamos, no ha dejado a nadie indiferente. La Biblia satánica, la obra maestra, o bueno, la obra más conocida de Anton Szandor Lavey. Un libro que sin duda ha generado ríos, no, océanos de tintas, de opiniones, debates. Y que para muchos sigue siendo un misterio. ¿De qué se trata realmente? Es un manual para adorar al diablo, un llamado a la anarquía. Bueno, como siempre, las cosas no son tan simples. Tenemos que ir más allá de los titulares sensacionalistas. Y para eso vamos a explorar la Biblia satánica, a fondo, sin miedo, con mente abierta. Porque para entender realmente lo que propone Lavey, hay que comprender el contexto en que surge. ¿Te acuerdas de los años 60? Una época de cambios radicales, ¿verdad? Totalmente. La sociedad estaba en plena transformación, cuestionando todo, buscando alternativas a lo establecido, la religión tradicional, por un lado, y por otro, el materialismo. Y ahí entra Lavey, con una propuesta radicalmente diferente. Una especie de tercer camino que no encajaba ni con lo uno ni con lo otro. Que en lugar de la abstinencia hablaba de disfrutar de la vida. Que en lugar de una moral única e inamovible, defendía la diversidad, la individualidad. Es como si Lavey dijera, olvídense del cielo y el infierno después de la muerte. El paraíso y el tormento los encontramos aquí en la tierra. Y Michael Aquino, en la introducción de 1972 a la Biblia satánica, lo expresa de una manera muy contundente, ¿no? Sí, dice que el libro finalmente articula lo que el hombre, instintivamente, siempre ha temido proclamar, que él es potencialmente divino. O sea que la divinidad no está en un ser externo, en un Dios lejano, sino dentro de cada uno de nosotros. Exactamente. Y eso, en una época en que se cuestionaba todo, era una idea poderosa, subversiva. Pero ojo, Lavey no se anda con rodeos. Para nada. Critica duramente los textos mágicos que existían antes, los llama fraudes santurones, que han distorsionado la verdadera naturaleza de la magia. Claro, porque según él, todos esos grimorios, esos libros de magia antigua, están llenos de tonterías, de supersticiones que no llevan a ningún lado. Y propone una visión mucho más práctica, más terrenal de la magia. Una magia que se basa en la fuerza de la voluntad, en el poder del deseo, en la energía que cada uno lleva dentro. Interesante. Bueno, y como ya mencionamos, la Biblia satánica no es un solo libro, sino que está dividida en varios. El primero, el libro de Satán, con el subtítulo La diatriba infernal, es una declaración de principios, una crítica feroz a la moral tradicional. Y Lavey lo deja clarísimo. No busca la blasfemia gratuita, sino expresar una indignación diabólica. Indignación diabólica. Suena intenso. Lo es. Es como si el diablo, después de siglos de ser demonizado, silenciado, finalmente tuviera la oportunidad de responder, de dar su versión de la historia. Y de cuestionar a aquellos que, según Lavey, se autoproclamaron dueños de la verdad, los hombres de Dios, no. Exacto. Los que se atribuyeron el derecho de decidir qué es bueno y qué es malo, imponiendo su moral a los demás. Y curiosamente, Lavey argumenta que las religiones espirituales deben su éxito, en parte, a la existencia de ese adversario satánico. Es una idea provocadora, sin duda. Sin el diablo, sin esa figura que representa la tentación, el mal, la rebeldía, tendrían el mismo impacto las religiones. Lavey parece creer que no. Y lo más interesante es que en la Biblia satánica, este diablo que ha sido silenciado durante siglos, decide hablar, defenderse. Y lo hace a través de una ley de la selva, concisa, directa, que contrasta con los voluminosos textos llenos de hipocresía, según Lavey, de la moral tradicional. Es una especie de código de conducta basado en el poder, en la fuerza del individuo, en el instinto de supervivencia. Y Lavey es muy claro en sus declaraciones. Sí, sin rodeos. Rechaza las convenciones que nos impiden ser felices, defiende a los fuertes, se enfrenta simbólicamente a figuras religiosas tradicionales. Por ejemplo, cuestiona la figura de Jehová, la describe de una forma que para un creyente sería totalmente blasfema. Y no los olvidemos del simbolismo de la cruz. Ahí Lavey es contundente. Pálida incompetencia colgada de un árbol. Una frase fuerte, provocadora. Para él, la cruz no representa la salvación, sino la debilidad, la sumisión a una moral que considera obsoleta. Y otra idea clave. Cada época debe redefinir sus propias libertades, sus valores. Romper con el pasado, con las tradiciones que ya no sirven, aunque alguna vez hayan sido importantes. Porque aferrarse a lo que ya no funciona es un obstáculo para el progreso. Interesante. Y hablando de romper con el pasado, pasemos a otro punto central en la Biblia satánica. La visión de la vida como algo para disfrutar, aquí y ahora, sin esperar un más allá. Lavey lo dice claramente, la vida es la gran satisfacción de las pasiones. Y la muerte, la gran abstinencia.
Por lo tanto, hay que vivir al máximo, disfrutar de los placeres que nos ofrece la vida, sin culpas y remordimientos. Su visión del cielo y el infierno también es bastante peculiar. Sí, no son lugares a los que vamos después de morir, sino estados mentales, experiencias que vivimos aquí en la Tierra. Y en ese sentido, cada uno es responsable de su propia salvación, ¿no? Totalmente. LaVey rechaza la idea de un salvador externo. Yo soy mi propio redentor, afirma con contundencia. Y también critica la costumbre de atribuir el sufrimiento a la voluntad de Dios. Para LaVey es una excusa fácil que no explica el dolor real que sentimos ante la pérdida, ante las tragedias. Y es interesante el contraste que hace con la visión de los yezidis, que buscan complacer al diablo, al que consideran el gobernante de la vida terrenal, creyendo que el perdón de Dios ya está asegurado. Una perspectiva diferente, sin duda. Bueno, y otro punto que llama la atención. La reinterpretación que hace LaVey en la Biblia satánica de los 7 pecados capitales. Ahí le da la vuelta a la tortilla. En lugar de verlos como algo negativo, como vicios que hay que evitar, los presenta como caminos hacia la satisfacción personal. La codicia, por ejemplo, se convierte en el deseo de tener más, de superarse. La envidia en una aspiración a alcanzar lo que otros tienen. Y el orgullo, tan mal visto por la moral tradicional, es algo inherente al ser humano, según LaVey. Todos, incluso los que se creen más progresistas, tienen un cierto grado de orgullo. Y la pereza, bueno, hasta la pereza puede llevarnos a otros pecados, como la lujuria. Y aquí LaVey conecta con la idea del pecado original, argumentando que la propia existencia humana, según la Iglesia, es el resultado de la fornicación. O sea que desde el principio estamos marcados por el pecado. Exacto. Hacemos el otro tema fascinante, la evolución de las religiones y la necesidad del satanismo, según LaVey. Argumenta que aferrarse a las fe moribundas, a dogmas que ya no se ajustan al mundo actual, es absurdo. Y lo que es curioso, observa que algunas religiones están adoptando, sin decirlo, ideas que se parecen al satanismo, al negar partes de sus propios textos sagrados. Es como si, en la práctica, estuvieran integrando elementos de la filosofía satánica. Y LaVey también critica el intento de humanizar el cristianismo, por ejemplo, con misas en el idioma del pueblo. Porque según él se pierde misterio, la fuerza del ritual. Claro, las palabras que no entendemos, que nos suenan extrañas, generan una reacción emocional más intensa. Y fíjate en esto. Dice que el diablo es responsable de cambios en la sociedad, como que las mujeres muestran las piernas, y lo ve como algo positivo. Una vez más, LaVey rompe con la moral tradicional, viendo la liberación de las restricciones como un avance, una señal de progreso. Y surge la pregunta, ¿por qué llamarlo satanismo y no, por ejemplo, humanismo? LaVey lo explica. El humanismo es una filosofía, una forma de vida, pero sin ceremonias ni reglas. El satanismo, en cambio, incluye ambas cosas. Y otra diferencia importante. El satanismo se centra en el egoísmo controlado, no en el altruismo como otros grupos de magia blanca. Para LaVey, el altruismo, la idea de sacrificarse por los demás, va en contra de nuestra naturaleza. El egoísmo, en cambio, es un instinto natural. Un instinto que hay que controlar, canalizar hacia fines productivos. Exacto. Y hablando de romper con la tradición, pasemos a cómo el satanismo invierte los valores tradicionales. Es una religión de lo físico, de lo terrenal, de lo carnal. Y todo esto gobernado por Satán, la representación del camino de la mano izquierda. Un camino que busca el poder personal, la autodeificación, en contraste con otros que se basan en la sumisión a una autoridad externa. Y LaVey combina la psicología con la expresión honesta de las emociones, llenando ese vacío que hay, según él, entre la religión y la psiquiatría. El satanismo busca unir la comprensión de cómo somos con un sistema de creencias que acepta nuestra naturaleza con lo bueno y lo malo. E incluso nos anima a disfrutar de la culpa si no podemos liberarnos de ella. Una idea, digamos, poco convencional. La lógica es que, si no podemos deshacernos de la culpa a nivel emocional al menos, podemos aprender a usarla a nuestro favor. Y LaVey insiste en que, aunque los tiempos cambian, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Por eso, en lugar de construir templos para la abstinencia, propone crear espacios para el disfrute, para la satisfacción de los deseos. Una idea bastante radical, ¿no? Sí, sin duda. Yeah. Y profundizando en el concepto de Satán, LaVey nos recuerda que originalmente no era una figura puramente maligna, sino un ángel, un acusador. El término Satán viene del hebreo y significa adversario, oposición. Y el diablo, curiosamente, tiene su origen en la palabra Hindu Devi, que significa Dios. O sea que en su origen estas figuras no eran necesariamente malvadas. Exacto.
pero con el tiempo se fueron transformando, adquiriendo una connotación negativa. Y la Bey también habla de la demonización de dioses paganos, como Pan, atribuyendo sus características a comportamientos pecaminosos. Un ejemplo de cómo la moral cristiana reinterpretó y condenó las creencias y prácticas de otras culturas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la asociación bíblica de la cabra con el diablo, la idea del chivo expiatorio. Una imagen poderosa que ha perdurado en la cultura popular. Hablemos ahora de los 4 príncipes de la corona del infierno que la Bey menciona en la Biblia satánica. Satán, Lucifer, Belial y Leviatán, cada uno con sus propios atributos y simbolismo. Y también nos presenta una larga lista de nombres infernales, con sus orígenes e historias. Figuras de diferentes mitologías y religiones que de alguna manera representan la rebeldía, la oscuridad, lo que la moral tradicional ha condenado. Y es interesante la observación de la Bey sobre la tendencia a representar a los demonios con características animales. Una forma, según él, de negar nuestra propia animalidad, de separarnos de nuestros instintos más básicos. Y de ejemplos concretos, como el cerdo, asociado a varias deidades en el pasado, y que fue despreciado por el judaísmo y el cristianismo. O Baforal, un dios adorado por los fenicios, que se transformó en el demonio Belcebú. Y para terminar con este repaso de las influencias en la visión de la Bey, menciona la influencia del zoroastrismo persa en la creencia judía en la dualidad del bien y el mal. Una dualidad representada por Ahura Mazda, el dios del bien, y Arimán, el dios del mal. Fascinante. Y hablando de dualidad, pasemos ahora al tema del miedo a Dios y la indulgencia que la Bey aborda en la Biblia satánica. Cuestiona la idea de temer a un dios que se supone es misericordioso. Para la Bey, el miedo es una herramienta de control, utilizada por las religiones para someter a sus seguidores. Y contrasta este miedo a Dios con un hipotético miedo a Satán. Que según él nos permitiría disfrutar de los placeres que la religión tradicional condena. Porque, al fin y al cabo, ¿de qué hay que tener miedo? Y también menciona Hel, la diosa teutona del inframundo, como ejemplo de que la idea de un lugar de castigo también existía en las religiones paganas. Una muestra más de que la moral y las creencias no son exclusivas del cristianismo. Ahora, una de las ideas más controvertidas de la Bey, Satán como una herramienta de control y la proclamación de la era satánica. Argumenta que la figura de Satán fue inventada por las religiones para controlar nuestros impulsos, nuestros deseos. Para hacernos sentir culpables por disfrutar de la vida. Y la Bey abraza la etiqueta de malvado. ¡Vivan! Exclama, anunciando la llegada de una nueva era, la era satánica. Una era de liberación, de individualismo, de rechazo a la moral tradicional. Y no podemos dejar de hablar de un tema que suele generar mucha curiosidad y a veces malentendidos. La sexualidad en el satanismo. Es importante aclarar que la actividad sexual no es lo más importante en el satanismo, ni un requisito para ser satanista. De hecho, la Bey incluso desaconseja a aquellos que se acercan al satanismo solo por el aspecto sexual. Lo que defiende es la libertad sexual, la libertad de elegir cómo vivir nuestra sexualidad. Ya sea siendo fiel a una pareja o satisfaciendo nuestros deseos con varias personas. El satanismo no impone un modelo único, sino que respeta las decisiones individuales. Y la Bey aclara que no se trata de tener orgías o de ser infiel sin ton ni son. Lo importante es la elección personal, la autenticidad. Y critica a quienes se obligan a tener ciertos comportamientos sexuales para demostrar que son liberados. Porque eso en realidad es otra forma de esclavitud. Y usa el ejemplo de la ninfómana, no como alguien libre, sino como alguien que no puede encontrar la verdadera satisfacción. Obsesionada con el sexo, pero incapaz de disfrutarlo plenamente. Y la Bey afirma que un satanista no se deja influenciar ni por los revolucionarios sexuales ni por los puritanos. La verdadera libertad sexual es personal e individual. Incluye los fetiches, los gustos particulares de cada uno. Siempre que haya consentimiento, por supuesto. El satanismo aprueba todas las formas de expresión sexual que nos lleven a la satisfacción personal. Y la Bey reconoce que en la sociedad existen muchos comportamientos y fetiches considerados raros. Pero eso no significa que quienes los practican sean personas depravadas. La Bey señala que lo que se considera anormal es en realidad mucho más común de lo que se cree. E incluso la sexualidad, la falta de deseo sexual, puede considerarse una rareza. Aunque, por supuesto, el satanismo respeta la decisión de quienes prefieren no tener relaciones sexuales. Lo importante, una vez más, es la elección personal. Y la Bey advierte sobre los peligros de reprimir los deseos sexuales. Esa represión puede llevarnos a tener compulsiones, a buscar formas ocultas de satisfacer esos deseos. Y reafirma un principio fundamental. Podemos expresar nuestra sexualidad siempre que no hagamos daño a otros. Ofender accidentalmente a alguien con fuertes creencias morales no es una violación de este principio. Claro, porque la Bey distingue entre la ofensa intencional y la que no lo es. Y habla de una excepción para los masoquistas.
Negarles el placer que obtienen del dolor es hacerles daño. Porque para ellos el dolor es una fuente de placer. Y define al verdadero sádico como alguien que elige cuidadosamente a quien le causa dolor, a quien le da placer. O sea que hay un elemento de consentimiento, de complicidad entre el sádico y el masoquista. Interesante. Bueno, pasemos ahora al tema de la masturbación, que también ha sido muy controvertido. Yahvé la considera una práctica normal y saludable. Y habla de la culpa innecesaria que la rodea, que proviene de la interpretación de la historia bíblica de Onán. Una historia que se ha utilizado para condenar la masturbación, a pesar de que la sexología moderna nos da otras explicaciones. Y la Vey señala que esa culpa, inculcada durante siglos, sigue presente, especialmente en las generaciones mayores. Aunque intelectualmente se puede aceptar la masturbación como algo natural a nivel emocional, la culpa persiste. Y lamenta que los padres transmitan esa culpa a sus hijos. perpetuando así un ciclo de represión y vergüenza. LaVey explica que la condena religiosa de la masturbación se basa en la idea de que es un placer egoísta, sin el propósito de la procreación. Mientras que los placeres sexuales dentro del matrimonio con el fin de tener hijos se aceptan, la masturbación no tiene esa justificación. Y conecta esa condena con el deseo de las instituciones religiosas de hacernos sentir culpables. Ahora que necesitemos pedir perdón y lo opuesto a hacer donaciones. LaVey también señala que, incluso en la actualidad, la masturbación puede generar vergüenza. Por inseguridades sobre la masculinidad o por la idea de que nos estamos perdiendo la emoción de la conquista. Pero desde la perspectiva satánica, una fantasía perfecta al masturbarnos es mejor que una experiencia real sin sentimientos. Porque lo importante es la satisfacción personal, sea como sea que la alcancemos. Y LaVey insiste en que la masturbación es algo natural, saludable, que hacen muchos animales. Incluyendo los niños, por supuesto. Y critica a quienes ven la masturbación infantil con horror, como algo perverso. Para él es una expresión natural de la sexualidad que no hay que reprimir. Bueno, pasemos ahora a un tema que quizás no te esperabas encontrar en la Biblia satánica, los vampiros psíquicos. Un concepto fascinante que LaVey desarrolla con detalle. Son personas que manipulan a otros para que se sientan responsables o en deuda con ellos, sin ninguna razón. Verdaderos parásitos emocionales que nos roban energía vital. Y LaVey aclara que no son necesariamente malas personas, o al menos no lo hacen conscientemente. Simplemente tienen esa habilidad para hacernos sentir culpables, obligados a hacer cosas por ellos, Y lo peor es que a menudo caemos en sus trampas sin darnos cuenta. confundiendo un falso sentimiento de responsabilidad con la bondad. Y LaVey nos da la clave para defendernos, reconocer a estos vampiros psíquicos. Identificar sus tácticas, sus mecanismos de manipulación. Porque una vez que sabemos cómo actúan, es más fácil protegernos. Y para eso, LaVey nos describe las características de los vampiros psíquicos, sus comportamientos típicos. Por ejemplo, suelen ser personas muy demandantes, que siempre necesitan algo de nosotros. Pero cuando nosotros necesitamos algo, ellos siempre están ocupados o tienen alguna excusa Y pueden usar regalos materiales para crearnos un sentimiento de deuda. para que sintamos que les debemos algo, aunque ellos digan que no es así. Y si intentamos pagarles con algo material, se molestan. Porque lo que ellos buscan no es una compensación material, sino un control emocional. Y LaVey nos da algunos consejos para lidiar con estos vampiros psíquicos. Por ejemplo, aprender a decir no Poner excusas, hacerles ver que sus expectativas son injustificadas. y tener claro que una vez que descubrimos su juego, lo más probable es que busquen otra víctima. Pero advierte que algunos vampiros psíquicos pueden volverse vengativos. Si los rechazamos, pueden intentar hacernos la vida imposible, Por eso, lo mejor es evitarlos desde el principio. aunque al principio puedan parecer encantadores, incluso seductores. Bueno, pasemos ahora a otro concepto interesante. La idea de disfrutar sin sentirnos obligados, que LaVey desarrolla en la Biblia satánica. Satán, según LaVey, nunca necesitó reglas, porque la naturaleza misma mantiene a los humanos en pecado. Es decir, que nuestros instintos, nuestros deseos naturales nos llevan a pecar sin necesidad de que nadie nos lo diga. Y critica los intentos de salvar nuestra alma, viéndolos como una muestra de que no entendemos la diferencia entre disfrutar y sentirnos obligados. En el satanismo, tener relaciones sexuales está permitido, incluso recomendado. Pero no es una obligación ni algo que se haga por presión social. Se hace porque se disfruta, porque es placentero. Y LaVey reconoce que el sexo vende, precisamente porque, aunque conscientemente lo aceptemos como algo normal, nuestro inconsciente sigue atado a los tabúes religiosos. Es como si todavía tuviéramos ese miedo a lo prohibido, a lo que se nos ha dicho que es pecado. Y eso, paradójicamente, lo hace más atractivo. Pasemos ahora a otro tema que quizás te sorprenda. La matanza justificada.
un concepto que la ve explica en la Biblia satánica con cierta frialdad. Argumenta que es una obligación moral satisfacer los deseos autodestructivos de aquellos que arruinan la vida de otros. A los que erróneamente se llaman sádicos, pero que en realidad son masoquistas que no saben qué hacer con sus deseos. Y dice que los ataques crueles vienen del miedo, del resentimiento hacia lo que somos, lo que muestra la debilidad del atacante. Y la Bey afirma que tenemos el derecho de destruir simbólicamente o incluso literalmente a quienes nos hacen sufrir. Es como si fuera una forma de limpiar el mundo de una plaga. Una idea extrema, sin duda. Y la Bey también declara que no tenemos ninguna obligación con quienes se molestan por nuestro éxito, por nuestra felicidad. Fueron hechos para ser aplastados, dice contundentemente. Y enfatiza que es importante que cada uno se enfrente a las consecuencias de sus actos. Que no hay impunidad para quienes hacen daño a otros. Bueno, pasemos ahora a la visión de la Bey sobre la vida después de la muerte. Compara la conciencia humana de la muerte con la aceptación más pasiva de los animales. Aunque aclara, los animales luchan por su vida cuando pueden. Es un instinto natural, el instinto de supervivencia. Y la Bey señala que algunas personas mueren simplemente porque se rinden, porque creen que la muerte es un despertar espiritual. Una idea que atrae a quienes no están satisfechos con sus vidas. Mientras que quienes han disfrutado de la vida temen a la muerte. Lo cual es natural, dice la Bey. Ese deseo de vivir es lo que permite que nuestra esencia persista después de la muerte. Y reafirma la idea de que la vida es para disfrutar y la muerte para no disfrutar. Lo que explica por qué quienes han tenido una vida plena no quieren abandonarla. Y la Bey critica las creencias místicas orientales que nos animan a renunciar a los deseos, a los logros. Para disolvernos en una conciencia cósmica y universal, evitando así la satisfacción personal. Señala que estas creencias prosperan en lugares donde es difícil tener éxito material. Donde la pobreza y la miseria son la norma, la renuncia a los bienes materiales se convierte en una virtud. Y la Bey destaca el uso de títulos en el satanismo. Los nombres, los títulos dan significado a reconocimiento. Algo que incluso los místicos desean, a pesar de que prediquen la disolución del yo. Y contrasta esas filosofías que buscan la negación del yo, con la idea satánica de un ego que no se niega a sí mismo. Un ego que busca la satisfacción, el poder, el reconocimiento. La Bey también explica que las filosofías de autonegación pueden ser útiles para quienes tienen el poder en países pobres. Para mantener el control, para justificar la desigualdad. Pero para quienes tienen oportunidades de éxito material son un absurdo. Y habla de lo atractiva que es la reencarnación para quienes no tienen mucho en su vida actual. Porque les ofrece la posibilidad de haber sido grandes en el pasado o de serlo en el futuro. Y señala una contradicción. Si nuestros antepasados acumularon buen karma, ¿por qué seguimos viviendo vidas difíciles? Es una pregunta que pone en jaque la lógica de la reencarnación. Y también observa que las identidades de vidas pasadas o futuras a menudo se usan para expresar aspectos del yo que se niegan en la vida presente. Es como si, a través de esas vidas imaginarias, pudiéramos ser lo que en realidad deseamos ser. Y para terminar con este tema, la Bey menciona algo curioso. El suicidio se considera pecado solo cuando parece una forma de disfrutar. Una observación que nos hace pensar en la arbitrariedad de algunas normas morales. Bueno, pasemos ahora a las celebraciones religiosas en el satanismo. La más importante es el cumpleaños propio. Algo totalmente opuesto a las religiones que divinizan a dioses con forma humana. Y la Bey lo explica con una lógica aplastante. Si vamos a crear un dios a nuestra imagen, ¿por qué no reconocernos a nosotros mismos como ese dios? Celebrar nuestro propio nacimiento, nuestra propia existencia, es más importante que celebrar el nacimiento de alguien que no conocemos. El satanismo pone al individuo en el centro. Y además de cumpleaños, hay otras celebraciones importantes. La noche de Walpurgis, por ejemplo, que se celebra en la víspera de mayo. Una celebración que se asocia a la fertilidad, a la primavera. Y también Halloween, la víspera de Todos los Santos. Una noche con una larga tradición de asociaciones con los espíritus, la magia. Y los satanistas también celebran los solsticios y equinoccios, que marcan los cambios de estación. Son momentos importantes en el ciclo de la naturaleza, que se celebran con rituales y fiestas. Y ahora, un tema que siempre genera mucha curiosidad. La misa negra. Un ritual que ha sido objeto de muchas fantasías y que la Bey desmitifica en la Biblia satánica. Describe la imagen típica que se ha creado en la literatura. Un sacerdote excomulgado, una mujer desnuda como altar, velas negras hechas con grasa de niños no bautizados, orina o sangre en una copa. Una serie de elementos grotescos y profanadores, diseñados para impactar, para horrorizar. Y la Bey explica que esas descripciones se usaron para atemorizar a los creyentes, para mantenerlos dentro de la iglesia. Para que no se desviaran del camino marcado por la religión.
Pero desde la perspectiva satánica, la misa negra es algo redundante. Porque las misas de las religiones establecidas ya son, en realidad, imitaciones de los antiguos rituales paganos, Que honraban la tierra, la naturaleza, la sensualidad. y que luego fueron despojadas de su significado original, reinterpretadas desde una perspectiva moralista.